Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Charlas sobre Historia de México, este programa perteneciente a Pilares del Gobierno de la Ciudad de México justamente. El día de hoy contamos con la presencia de Montserrat Mancisidor Ortega. Voy a hablarles un poco de ella antes de darle la palabra. Fue seleccionada en el 42 Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia con el trabajo Oxpanistli, una perspectiva para comprender el proceso de la conquista. Fue participante de la segunda jornada de estudiantes de Historia, Iberoamérica, 500 años de continuidades y rupturas, con el trabajo titulado Las fiestas de las ventenas como espacios para el estudio del contacto y la transformación. Es becaria y prestadora de servicio social en el proyecto Sermones en México, coordinado por la doctora Berenice Alcántara. Junto con ella, actualmente está trabajando en su proyecto de investigación, es decir, en la tesis titulada La Awiani, no soy bueno para estas palabras, a la luz de los textos cristianos en lengua náhuatl del siglo XVI y XVII. Pues bueno, Monse, bienvenida a este evento y pues te doy la palabra. Pues muchas gracias, Fausto, por la presentación y muchísimas gracias por invitarme a este proyecto. La verdad es que estoy muy contenta porque proyectos así con gente tan comprometida como tú, la verdad es que se disfrutan mucho y pues estoy muy contenta también de platicar con ustedes un ratito sobre un tema que a mí me parece de lo más padre y creo que se pueden sacar como muchas cosas interesantes para seguir estudiando o para pensar en nuestros ratos libres. Antes de comenzar, que el día de hoy la plática será sobre textos cristianos de evangelización en lengua náhuatl, me gustaría platicarles un poquito sobre qué es lo que hago yo. Actualmente ya terminé todos mis créditos de la licenciatura y solamente me dedico a trabajar en mi tesis y los últimos meses le he estado dando forma. Esta tesis se titula La Awiani a la luz de los textos cristianos en lengua náhuatl. Y bueno, va sobre que en Mesoamérica, en los pueblos nahuas, sobre todo en el altiplano central de México, es decir, en Tenochtitlan, así muy puntual, existían unas mujeres que se podría traducir como las alegres, las awiani, que los frailes conquistadores tradujeron como prostitutas, pero que en realidad tenían quizá un papel mucho más diferente de lo que nosotros podríamos entender ahora como prostitución. La cosa interesante aquí es justamente ver este proceso de diálogo entre dos culturas diferentes y cómo la una y la otra van construyendo imágenes, discursos, concepciones para poder comunicarse. Al final sabemos que la postura y la visión de los frailes conquistadores fue la que nos quedó, pero que gracias a este tipo de fuentes como los textos cristianos podemos conocer un mundo diferente y ampliar un poco la mirada. Sobre todo también nos permiten reflexionar sobre estas ideas que hemos venido reproduciendo desde hace ya 500 años y bueno, pensar que si en algún momento las cosas fueron diferentes, pues el chiste es que las ideas cambian, que las interpretaciones pueden ser muchas y bueno, eso es lo rico de estudiar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, lo que yo hago en mi tesis es ver cómo estos textos de evangelización presentan un estereotipo de feminidad sobre la santidad, sobre la pureza y condenan aquello que tenga que ver con el placer, con la expresión femenina y todas ese tipo de cuestiones que el cristianismo reprobaba en ese entonces. Entonces, en este proceso surgen como palabras como buenas mujeres, malas mujeres, y lo que a mí me interesa es ver, bueno, cuál es la diferencia, cómo se está enseñando quién es una buena mujer, quién es una mala mujer, y a partir de ahí, pues sacar cosas interesantes que ahorita con la plática vamos a poder ir sacando.
Entonces vamos a comenzar. Lo que yo voy a hacer con ustedes ahora es platicarles un poco sobre el contexto histórico que da paso a la conquista de América, a la producción de estos textos. Les presentaré algunos ejemplos y bueno, finalmente les explicaré, les platicaré un poco más este ejemplo de la Wiani o de la mala mujer. Aquí en la presentación tenemos un mapa que les fui poniendo y que Fausto me hará favor de irles marcando con un puntito los lugares claves de la historia. En primer lugar, tenemos que considerar que a finales del siglo XV, es decir, en 1492, Cristóbal Colón emprendió un viaje de navegación marítimo cuyo objetivo era llegar a China y a ampliar las rutas comerciales hacia Oriente, pero que por cosas de la vida llegó a un lugar que era desconocido para Europa y para los otros dos continentes, y ese lugar era América. Pero tenemos que considerar que en América ya había gente, ya había pueblos, ya había todo un sistema que los articulaba, y que cuando Cristóbal Colón llegó y otros hombres fueron llegando, el choque fue muy violento porque Europa quiso imponerse sobre la gente de este territorio y para poder controlar los recursos naturales, para poder asimilar a esta gente a su sistema, y entonces de ahí se produjeron cosas muy, muy fuertes, pero también que ahora sirven muy, muy, muy bien para explicar muchas cosas. Otra cuestión importante que hay que remarcar sobre este contexto es el problema religioso que surge con la Reforma Protestante de Martín Lutero. Martín Lutero era un fraile agustino que en 1517 en Wittenberg se pronunció en contra de la Iglesia Católica y del Vaticano por muchas cuestiones que consideró que estaban mal y que estaban en contra de las enseñanzas de Dios. Señaló al Vaticano de fraudulento porque, por ejemplo, se cobraban diezmos para perdonar los pecados de la gente y entonces abrirles las puertas del cielo y darles la salvación eterna. A lo que Lutero dijo, bueno, esto no es posible, la salvación eterna no se puede pagar con dinero, no se puede ganar así de sencillo. Entonces hubo un gran cisma, el Vaticano perdió muchos feligreses y a Lutero lo señalaron como un hereje, como uno de los herejes más peligrosos de ese momento. Y entonces, cuando Cristóbal Colón descubre una tierra donde hay gente nueva que no tiene noticia de estas ideas luteranas, el Vaticano pronto dijo, de aquí somos, entonces hay que enseñarles el cristianismo a estas personas, convertirlas a nuestra religión, que es la verdadera, y entonces solo así es que se va a justificar toda una serie de agravios que suceden en este proceso de conquista. A partir de estos dos puntos, el de Cristóbal Colón con lo político y económico y el de Lutero con lo religioso, llegan a América muchísimos hombres con ganas de explorar y de conquistar. Uno de esos hombres fue Hernán Cortés, que llegó a las costas de Yucatán y a partir de ahí fue creando una ruta para llegar a la ciudad más importante de la que tenía noticia, que era Tenochtitlan, en el centro de México. Fausto, ¿podrías darle a la siguiente diapositiva, por favor? Y así hasta la siguiente. Cuando Hernán Cortés llegó a las costas de Yucatán, se encontró con pueblos que obviamente no hablaban su lengua y necesitó de intérpretes para poder comunicarse y para poder sobrevivir y emprender las nuevas rutas. En este proceso se encontró con una mujer Malintzin, o como la conocemos, que es la Malinche, y en estos primeros años de contacto entre europeos e indígenas, el habla fue muy básico.
y solamente servía para comunicar cuestiones muy elementales. Si quieres, a la siguiente, Fausto, hasta que aparezcan los mapas. Listo, gracias. Y si quieres, así hasta la siguiente y hasta la siguiente. Como les decía, estos primeros años de contacto entre europeos e indígenas fueron de una comunicación muy elemental, y una vez que Hernán Cortés logró someter a la ciudad de Tenochtitlan, que era la más importante del momento, las noticias llegaron a Europa y se aceleraron todo para que los frailes religiosos llegaran a América a comenzar este proceso de conversión al cristianismo. En 1523 llegaron a las costas de Veracruz los primeros 3 frailes de la Orden de San Francisco. Luego llegaron en 1524 un grupo de 12 franciscanos, en 1526 dominicos, en 1533 agustinos, y así poco a poco se fueron ampliando las órdenes religiosas que llegaron a este territorio, y a su vez se fueron extendiendo a lo largo de lo que ahora conocemos como México. Uno de los principales problemas entonces que encontraron los frailes fue cómo comunicarse con estos hombres y enseñarles el mensaje de Dios y la verdadera fe. Y estaba un problema: si les enseñaban castellano, los indígenas pronto iban a saber comunicarse con el resto de conquistadores que ya traían ciertas costumbres y ciertos vicios que los frailes no querían que tuvieran noticia los indígenas, y para que se conservaran lo más puro posible, es decir, como hechos al molde del cristianismo, e impedir que sucediera algo como había sucedido en Europa. Por lo tanto, los frailes consideraron que lo más conveniente iba a ser aprender náhuatl, y de esta manera iban a poder hacer como una especie de cerco lingüístico en el que no se iban a poder comunicar entre conquistadores e indígenas, y estos últimos iban a quedar como totalmente cercados de cualquier pecado que se quisiera como atravesar por ahí. Pero ahora estaba la cuestión de cómo iban a aprender náhuatl los frailes. Jerónimo de Mendieta, si quieres, Fausto, le puedes adelantar un poquito más, y más, y más. Si quieres, yo te aviso hasta cuándo. Ahí, si quieres. Jerónimo de Mendieta, un fraile franciscano, cuenta en su historia eclesiástica que en los primeros años lo que hicieron los frailes para aprender náhuatl fue poner a jugar a los niños indígenas, y entonces estar muy atentos de lo que decían estos niños a la hora de jugar. Entonces, por la mañana los frailes escuchaban cualquier palabrita, cualquier cosa que alcanzaran a escuchar, y por las tardes se reunían entre los religiosos, platicaban sus notas, y entonces así fueron armando vocabularios. Otro ejemplo de cómo se fue aprendiendo náhuatl es el de Fray Alonso de Molina, que desde chiquito creció acá en lo que era Nueva España, y jugando con los niños chiquitos indígenas les fue aprendiendo la lengua, y entonces él desde muy temprana edad le enseñó a otros frailes el náhuatl. Y la otra forma de aprender y conocer sobre este mundo nuevo fueron encuestas, digamos, que realizaron frailes como Motolinía o Fray Bernardino de Sahagún, que lo que hacían era crear una serie de preguntas, ir a los pueblos y preguntarle a la gente, sobre todo a los ancianos, sobre todas estas cosas. Y entonces fueron creando obras de las que tenemos noticia de todo tipo de información: qué comían, qué hacían para divertirse, quiénes eran sus dioses, cómo eran las fiestas, todo tipo de información que sirviera a conocer este nuevo mundo y a irlo aprendiendo. A partir de este proceso se crearon muchos materiales para aprender el náhuatl, como fueron gramáticas, vocabularios, manuales, y el chiste de todo esto, y lo más interesante, es que todas estas producciones no fueron con el afán de conocer genuinamente este nuevo mundo, sino
atrapar como estas claves culturales para poder ir creando mensajes de evangelización e ir introduciendo las ideas europeas a estos indígenas. Si quieres la siguiente, Fausto, por favor. Entonces, este afán por conocer el mundo indígena fue para erradicar el mundo anterior, los elementos culturales, y entonces imponer nuevos. Y esta interpretación del mundo indígena se hizo a partir, como les he platicado, desde un parámetro cristiano y desde cuyos márgenes todo lo diferente a esto era demoníaco. Por lo tanto, muchas de las cosas del mundo indígena se van a interpretar como malignas. La siguiente, Fausto, por favor. Y esto nos trae a la necesidad de crear textos cristianos para enseñarles a los naturales una nueva religión e írselas imponiendo a partir de discursos repetitivos hasta que los indígenas se convencieran de que lo que los frailes estaban diciendo era la verdad y que debían ajustarse a ese nuevo sistema. Yo en mi tesis trabajo con 3 tipos de textos, pero hay muchos. Hay himnos, hay cantos, hay vidas de santos, hay sermonarios, hay confesionarios, hay doctrinas, y yo trabajo con estos últimos 3. Y de esos 3 me gustaría platicarles. Trabajo con estos 3 porque fueron de los que se produjeron más. Y bueno, por ejemplo, los sermonarios son discursos que atrapan un tópico de la Biblia o de un personaje de la Biblia y entonces lo desarrollan para irle explicando al indígena qué es lo que debe hacer, qué es lo que se espera que haga, qué es lo que no debería hacer, qué es lo que debería dejar de hacer, y entonces irlo convenciendo de que vaya adoptando un nuevo comportamiento. En este sentido, los sermones casi siempre inician por la presentación de un evento bíblico para abrir el diálogo. Después se va desarrollando este tema a partir de ejemplos. Se insiste varias veces en este tipo de cosas. Se le muestra al indígena, si tú haces este tipo de cosas, que es lo que Dios desea, ganarás la salvación eterna, Dios te querrá mucho. Pero si tú sigues pecando, si tú sigues creyendo en tus dioses, si tú sigues haciendo este tipo de cosas como antes solías hacer, Dios te va a castigar, el diablo va a venir a castigarte, estarás condenado al infierno. Y a partir de estos elementos retóricos fue como los frailes le fueron enseñando a los indígenas la diferencia y la necesidad que se tenía de su conversión. Es decir, igual y los indígenas no estaban del todo convencidos de esto, pero si les presentaban los beneficios de su cambio y de su transformación religiosa, pues fue así como se fueron asimilando de alguna u otra manera. La siguiente, Fausto, por favor. El otro tipo de textos que encontramos son las doctrinas. Las doctrinas son como una especie de guía para los frailes que sabían poco del náhuatl, y entonces normalmente está una columna en español y una en náhuatl para que este fraile que poco sabía pudiera tener como una guía para comunicarse con los indígenas. Las doctrinas son toda la enseñanza del cristianismo, presentan todos los principios, los mandamientos, los pecados, las obras de misericordia, las oraciones básicas. A partir de estos materiales es que podemos conocer lo elemental que se le debía enseñar a los indígenas. Y por ahí un autor que se llama Luis Resines platica sobre esta necesidad urgente de enseñarle a los indios la doctrina. En realidad a los frailes lo que les importaba era que se aprendieran rápido todas estas cosas y que pronto se llamaran los indígenas cristianos. Pero los frailes poco advirtieron de si sí lo estaban creyendo, de si sí lo estaban internalizando o no. Tan solo muy pocos lo hicieron, se dieron cuenta de este problema años después, pero en realidad
esta prisa era lo que generaba que los frailes produjeran doctrinas y produjeran sermones, porque lo que se necesitaba era la repetición y que los indígenas pronto dijeran, sí, sí soy cristiano. Entonces, como les comentaba, en las doctrinas está lo básico del cristianismo y sirve muy bien para conocer lo básico que se les comunicaba a los indios y las formas en que muchos de los preceptos cristianos se les enseñaban. La siguiente, Fausto, por favor. Y también un tercer tipo de texto son los confesionarios. Este tipo de textos son muy interesantes porque son una serie de preguntas muy ordenadas sobre diferentes temas y muy variados que servían para que los frailes tuvieran una guía para comunicarse con los indígenas y entonces irles preguntando todos los pormenores de su vida cotidiana. Las partes a las que yo me concentro, por ejemplo, son acerca de la lujuria. Entonces, les preguntan a los indígenas, tú como esposa, ¿has pensado en otro hombre que no sea tu esposo? ¿Has tenido relaciones con otro que no sea tu esposo? ¿En dónde? ¿Cuándo? Y les van preguntando todo tipo de detalles para poder conocer cómo ha pecado esa persona. Lo interesante de este tipo de materiales es que podemos conocer toda la intimidad del mundo indígena y las formas en las que los indígenas comunicaban lo que ellos entendían ya por pecado o cuando todavía no entendían muy bien la doctrina y no entendían muy bien si lo que estaban haciendo era pecado o no. También tenemos noticia de cómo algunos frailes advertían que estos confesionarios debían seguirse al pie de la letra, porque los indígenas eran muy inteligentes y creaban como unos discursos súper largos y se volvían como, diríamos, muy rolleros para distraer al fraile y entonces que ya se le olvidara que había preguntado y entonces zafarse y ya poder seguir tranquilo, ¿no? Como, sí, 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 yo te cuento, sí, yo te cuento y ya después me puedo ir tranquilo y me dejas de molestar. Y lo que decían otros frailes era que tenían que estar como muy a las vivas, ser muy advertidos de estas pequeñas trampitas que existían, porque justamente lo que se tenía que hacer era tener un dominio total sobre el indígena y conocerlo y atrapar toda su conciencia. La siguiente, Fausto, por favor. Gracias. Y bueno, lo que yo ahora les quiero presentar como ejemplo es el que yo trabajo, el que tengo como una relación más cercana, que es el de la mala mujer. Como les comentaba al inicio, en Mesoamérica existían un tipo de mujeres que sí se dedicaban al placer de otros y se les llamaba ahuianime. Los frailes las tradujeron primero como etimológicamente se haría, que es las alegradoras, pero también fue muy fácil traducirlas como prostitutas y entenderlas como una prostituta medieval, como una prostituta occidental o como una prostituta tal y como la podemos entender ahora. La cosa es que según las fuentes indígenas o las fuentes que se han dedicado al estudio de este pasado, se da cuenta que en realidad este personaje no era tal cual una prostituta y era una cosa diferente. Y por supuesto, no se le condenaba como pecadora o como agente del demonio o como solía hacerse en la Edad Media, como una cloaca, como un lugar de lodo, como un cerdo, como un perro. No solía dárseles este tratamiento. Lo que hicieron los frailes fue justamente ponerles este tipo de adjetivos y este tipo de conceptos para poder transformar la mentalidad indígena que no veía nada de malo en el placer y entonces transformarla en una idea de pecado.
Con esto, las Awiani me quedaron como ejemplo perfecto de este agente que engaña al ser humano para hacerlo pecar, y como este ser que de alguna manera sirve al demonio para hacer que los hombres se alejen del camino verdadero. Para ella se construyeron textos justamente que hablan pues bastante negativo, como les he platicado, y lo que a mí me ha interesado estudiar y de lo que me he dado cuenta y de lo que he aprendido mucho es cómo estos frailes fueron agarrando palabras y nociones del mundo náhuatl para enseñarle a los indígenas algo malo en lo que quizá no había nada de malo. La cosa aquí es que este tipo de ejemplos nos sirve para conocer que el cristianismo le impuso a los nahuas un sistema de binomios, es decir, la diferencia entre lo inmoral y lo moral, lo bueno, lo malo, el pecado, la virtud, y todo este tipo de cosas se fueron convirtiendo en elementos de conversión para los indígenas y pronto su dominación cultural y política también. En este tipo de textos encontramos modelos de la buena mujer, donde se exaltan personajes como María, como María, la madre de Jesucristo, que por ser tan virtuosa tuvo la fortuna de ser la madre del Mesías, pero también ejemplos como el de Santa Clara, una mujer que siguió el ejemplo de San Francisco, renunció a todas las cosas terrenas y decidió dedicar su vida a la contemplación y a la espiritualidad, o como Marta, la hermana de María Magdalena, que recibió la palabra de Jesús y se volvió una persona mucho más feliz. Y también existen los ejemplos de las malas mujeres, como las Awianime, las prostitutas, o también el ejemplo cristiano de María Magdalena, una prostituta arrepentida, que sirve muy bien también para explicarle a los indígenas cómo es posible transformar una vida pecadora a una vida cristiana y entonces así ganar el amor de Dios y la salvación eterna. Este tipo de modelos, aparte de enseñarnos las enseñanzas de los frailes, lo que hacen es mostrarnos la necesidad de la conversión y un proceso de contacto intercultural, que al final terminó por dar pie a una conquista, pero que al final podemos seguir hablando del diálogo y de las construcciones que hubo a partir de todo esto. Con toda esta presentación, a mí me ha quedado y me gustaría compartirles que esto es un ejemplo de cómo las posibilidades de interpretación del mundo pueden ser muchas. Esto es solamente una pequeñísima fracción y yo los invitaría a que si les interesa seguir aprendiendo de esto, pues se animen a seguir preguntando y estudiando, porque las sorpresas son muchas y los ejemplos también son muchos. La siguiente, Fausto, por favor. Al final, podríamos hacernos la pregunta de si se logró convertir a los indios y hacer de América un paraíso terrenal o este ideal cristiano que el Vaticano había planeado. La respuesta sería muy simple decir que sí o que no. En realidad podemos hablar más bien de un proceso de contacto en el que se dieron cosas muy interesantes, que no todo salió como lo planeado desde Europa. Podemos hablar también que durante el siglo XVI los indígenas tuvieron una resistencia, pero también tuvieron la apertura a escuchar a los frailes. Durante el siglo XVII podemos encontrar ya la resistencia, pero también una mezcla de ideas cristianas con las indígenas. Para el siglo XVIII y en adelante podemos ver ya una mezcla donde es imposible identificar qué elementos son cristianos, qué elementos son indígenas. Y al final, este tipo de respuestas lo que nos deja es pensar en todo un proceso bien complejo, donde no hay ni buenos ni malos, sino hay una historia que desarrollar y que seguir aprendiendo. Entender los textos cristianos en lengua náhuatl sirve para entender
que estas producciones fueron el resultado de un complejo proceso de conquista y que no se hicieron nada más porque sí, y que sus enunciados no están ahí por suerte o por azar, sino que están planeados muy conscientemente para enseñar un mensaje y para hacerlo y para implantarlo en una nueva sociedad. También podríamos preguntarnos, y eso es lo más rico de todo esto, es qué valores, qué ideas, imágenes, conceptos y prejuicios son los que desde entonces hemos estado reproduciendo y hemos estado asimilando diariamente. Con esto no quiero decir que de pronto nos desatemos de muchas de nuestras concepciones y prejuicios, pero sí que tengamos la mente un poco más dispuesta a preguntarnos y tener como esta inquietud de ir y revisar y pensar y reflexionar un poco acerca de todo esto. Con esto yo terminaría y escucharé sus preguntas, sus comentarios, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Monse, por tu tiempo y por esta presentación bastante interesante que nos haces sobre un tema bastante, diría yo, poco estudiado, muy poco estudiado. Qué bueno que tú te avientes a trabajar este tipo de temas. Bueno, ahorita vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Para eso hay dos opciones. Una, que levanten la mano aquí con la opción que les da el sistema, o la otra es que escriban su comentario aquí en el mismo chat. Vamos a ver quién se anima a participar. Y bueno, también les recuerdo, les pido de favor que llenen el formulario que aquí les dejé, que es para datos estadísticos. No se les va a mandar más propaganda ni nada, simplemente es para registrar quiénes entraron el día de hoy a la sesión. Entonces aquí se los dejo. Pues vamos a ver quién se anima a participar. Ok, Alberto Escobar, adelante. Alberto, tienes tu micrófono. Lo siento. Muchas gracias por la plática y saludos a todas y todos. Algo muy puntual, de estas alegradoras hay una iconografía especial, es decir, en los códices, en la hoja como de esto, de manera iconográfica, hay algo como que digas, claro, que tú ya puedes como que revisar textos visuales y digas, claro, esta es una alegradora. ¿Hubo una representación específica? Claro, sí, sobre todo se conoce más como Códice Florentino o la historia general de Fray Bernardino de Sahagún. En el libro 10 hay un apartado sobre la Wiani. Este libro es muy interesante porque muestra todos los modelos de personas del mundo náhuatl, ¿no? La buena tortillera, la prostituta, y muestra todo este tipo de personas que había en Mesoamérica. Y entonces en el libro 10, en el apartado de la Wiani, vienen estas imágenes que les puse en la presentación, donde están estas mujeres con los brazos como al aire, que se ha interpretado como gozando, como esta vida de placer. Las flores también que traen como aquí en las manos o están en el piso, también se han interpretado por ese lado, ¿no? Por el lado del placer. Básicamente, esas son las únicas representaciones de este personaje. También son fáciles de identificar por cómo las describen en su arreglo, cómo se pintaban la cara o cómo se pintaban los dientes con grana cochinilla, cómo traían el pelo suelto o cómo se peinaban como la gente de la élite, pero que no eran de la élite, con estos huipiles también que no eran correspondientes a su clase social. Y también sirven las imágenes sobre las diosas, por ejemplo, Tlazolteotl o Xochiquetzal, que a veces traen elementos que dan cuenta de estas descripciones. Pero puntualmente, en el Códice Florentino, son estas dos imágenes que les puse, que son como la foto de la Wiani.
Y eso, flores en las manos, brazos alzados, entonces. Sí, sí, es casi siempre como característico, los brazos alzados, o también hay otra imagen donde está esta mujer pisando un hígado, que es como pisando pues sí, como toda, y esta ya es una interpretación creo que cristiana, pisando la enfermedad y pisando lo sucio, pisando todo esto pecador, ¿no? Entonces, pero igual está en el Códice Florentino. Súper, gracias. A ti. Muchas gracias por tu pregunta, Alberto. Vamos a ver quién más se anima. Por lo pronto le doy la palabra a Jaime Farrugia. Gracias, Fausto. Y primero que nada, felicitarte, Monse. Creo que fue una maravillosa presentación. Tocaste temas muy importantes que a veces nos cuesta trabajo reflexionar. Y pues vaya, como siempre dejas más dudas que certezas, y creo que eso es padre, porque te invita a investigar, a seguir conociendo. Puntualmente, mi pregunta es, ¿qué es lo más difícil o complejo a lo que te has enfrentado al acercarte a este tipo de temas y a este tipo de textos? Y de nuevo, felicidades. Gracias Jaime. Bueno, primero que nada, sí, es un tema muy interesante y como decía Fausto, si bien no es poco trabajado, pero apenas como que se reformulan las preguntas y se refrescan este tipo de estudios, lo cual pues está muy padre para mí porque entonces hay mucho que hacer y mucho que preguntarse, y para todos los que quieran, claro. Contestando a tu pregunta, una de las cosas más difíciles, sin duda, es el náhuatl, que todavía me cuesta mucho trabajo y que con ayuda de mi asesora y con ayuda de Carlos, mi novio, siempre estoy trabajando y traduciendo y aprendiendo muchas cosas. Y es también muy difícil porque no nada más es una lengua nueva, sino que son conceptos a los que uno no está acostumbrado. Es decir, si de pronto lees la mujer mala es como una espada cuya lengua es como la de un jaguar, a veces si uno está leyendo desde la mirada occidental, este tipo de detalles se escapan o significan poco o suenan demasiado raros. Entonces, también es muy difícil deshacerse un poco o dejar de lado todos los prejuicios y todo lo que ya traemos cargado en la cabeza para leer cosas nuevas, leer cosas sobre una sociedad que es difícil de conocer porque todo lo que sabemos de ella es a partir de una mirada cristiana conquistadora. Entonces, todo este velo de información, el mío, el que tengo que atravesar de los frailes y luego el de la lengua, pues lo complica bastante, pero también da cosas muy interesantes. Y muchas gracias por tu comentario y tu pregunta. Gracias a ti por la respuesta. Y felicidades. Gracias. Gracias, Jaime. Bueno, aquí tenemos en el chat dos preguntas. Nos dice Jimena Zoé. Muy buena ponencia. Te felicito mucho, Monse. Lo hiciste muy bien. Mi pregunta es, ¿por qué crees que es tan poco estudiado este tema? El tema de la mala mujer, por ejemplo, o el de los textos cristianos. Bueno, el de los textos cristianos, justo porque para trabajar este tipo de materiales hay que agarrarlos del archivo, copiar letras bastante horrorosas a veces y pasarlas a una letra de molde. Y entonces eso ya lo complica a veces. De ahí pasarlo del náhuatl al español, y eso también es re complicadísimo. Y porque justamente lo que comentaba, ¿no? Es deshacerse un poco o tener bien presente el velo que está por capas en los materiales y que es muy difícil de trabajar eso. Y que para entender todos y cada uno de los secretos que se esconden en esos textos, pues hay que tener como la mente bien abierta para estar como anotando todo este tipo de advertencias y buscar y leer y conocer
y volver a regresar al texto y volver a regresar al otro estudio. Entonces es como un proceso muy largo y son ires y venires también a veces bien complicados. Y sobre el de la mala mujer, bueno, porque en realidad la propuesta de estudiar a la Sahui Anime es de los años 70, y de ahí sí se ha ido retomando, pero muy poco, justo porque la información o está velada por los frailes, porque para ellos todo lo relacionado con el sexo, el placer, la prostitución, pues obviamente era pecado y mejor no hablar de eso. Entonces es muy poca, la poca que hay está velada por el cristianismo y por los conquistadores, y porque también creo que pues las cosas como son. Hasta hoy que la inquietud por quién es una mala mujer y quién es una buena se ha hecho mucho más escandalosa. Y en lo personal a mí me ha llamado más la atención. Pero sí, creo que se ha estudiado poco por este tipo de cosas, en principal estas dos que te platico. Gracias. Muchas gracias. Sí. A ti. Muchas felicidades también. Lo hiciste muy bien. Gracias. Gracias, Jimena. Tenemos otra pregunta en el chat. Angie, no sé si lo estoy pronunciando bien, Angie Barón, nos dice: hola, muchas gracias, Monse. Está súper lindo el tema de investigación. Estas características de, entre comillas, las malas mujeres, ¿eran exclusivamente de mujeres indígenas o también se le atribuyeron a las mujeres de otras castas? Yo podría responder que pues solo conozco el mundo indígena y el mundo cristiano, ¿no? Sobre que también eran condenadas las prostitutas medievales específicamente. Pero como todo, para el cristianismo, quien luciera un poco más de su cuerpo, quien se diera el placer, iba a ser una mala mujer o iba a ser una mujer pecadora. Lo mismo para un hombre también podía ser pecador. Un hombre homosexual, hombre o mujer, podía ser pecador, porque no nada más estaba dándose placer, sino también estaba con alguien de su mismo sexo. Entonces, creo que esta categoría de mala mujer podía aplicar para quien fuera que no se ajustara al código moral, en este caso del cristianismo. Tal cual no podría dar un ejemplo de a las negras se les decía esto, pero pues sí, no dudo que existan los discursos religiosos en específico sobre esto, ¿no? O las brujas, por ejemplo, también podrían ser malas mujeres. Gracias. Aquí nos pone que muchas gracias y felicidades. Vamos a ver quién más se anima a participar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario que quieran hacer? A ver, aquí tenemos algo. Mariana Martínez Mejía nos dice: excelente exposición, Monse. Felicidades. Tenía cero conocimiento sobre el tema. Es muy complejo por lo que veo. ¿Por qué decidiste? ¿Cuál fue el tema o motivo? ¿Cuál fue el motivo que te hizo profundizar en estos temas? Pues sí, justamente buscando un tema de tesis, me acerqué a las fiestas de las veintenas indígenas y dije: wow, aquí hay unas mujeres muy extrañas, como que las prostitutas se juntan con la gente normal. Bastante ignorante mi pregunta. Y de ahí fue como fui escarbando y encontrando que en realidad no eran prostitutas y que de pronto ya eran malas mujeres. Entonces esta curiosidad sobre saber quién es una buena y una mala mujer, como les platicaba, era una cuestión que hacía ruido en mí y que pensé que sería una oportunidad muy padre para exponer y estudiar mis inquietudes, pero también estudiar este proceso histórico de la producción de textos cristianos. Y al final resultó algo muy padre, porque tanto mi inquietud como la historia se juntaron, y entonces
se puede estudiar este tipo de categorías, ¿no? Y justamente lo que me gusta es poder ir quitándole el polvo de alguna manera a estas concepciones, saber de dónde vienen, por qué vienen por ahí y cómo es que las hemos ido internalizando y reproduciendo. Muy bien. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Si no, aquí puedes volver a preguntar en el chat. ¿Quién más gusta participar? ¿Quién más se anima? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Veamos. Aquí hay alguien. Alberto Escobar. A ver, una pregunta muy puntual. ¿El uso de este término en náhuatl todavía se conserva en en el mundo contemporáneo? O sea, eso, de las alegradoras, ¿y tiene ese mismo significado en los hablantes del náhuatl del siglo XXI? ¿O se perdió? ¿O justamente se transformó de tener toda esta carga semántica a partir del cristianismo? ¿Sabes? Híjole, la respuesta, yo creo que sería difícil decirla porque tendría que ver con un estudio etnográfico al respecto, es decir, qué es lo que se dice en estos pueblos de estas mujeres. Y la verdad es que desconozco que haya uno. Supongo que el término podría seguir siendo el mismo, porque cuestiones relacionadas al placer se siguen diciendo con esta raíz de aguía, de alegrar, o como sí es el placer da alegría, entonces la vida alegre, no en el sentido occidental que ahora entendemos. Pero yo diría que tal vez sí, justamente por esta raíz y porque hay otras palabras relacionadas con ella, pero tal cual no sabría decirte. Podría ser eso interesante, ¿no? Ver justamente si de manera, pues sí, en el habla cotidiana, ese significado como prehispánico se vio, o sea, se transformó, ¿no? Sí. En algo cotidiano, ya en un mero nivel lingüístico, ¿no? Sí, a nivel lingüístico yo creo que sí podría verse, y también a nivel, pues, cotidiano, ¿no? Hay muchas expresiones indígenas sobre la sexualidad bastante interesantes, donde a veces es muy diferente a lo occidental y a veces es muy parecido. Entonces, es muy interesante esa parte. Súper, gracias. A ti. Muchas gracias, Alberto. Todavía nos quedan unos minutos para otras preguntas. Por lo pronto, en lo que alguien se anima a participar, yo quiero comentar algo, Monse. Me parece todo un caso, algo muy difícil de interpretar, o mejor dicho, cómo cambiar el pensamiento de la población indígena cuando vienen de una cosmovisión completamente diferente a la visión occidental que nos traen justamente los europeos, empezando por esta idea del pecado. ¿Qué es un pecado? ¿Cómo le vamos a decir a un indígena que estaba acostumbrado bajo una cosmovisión mesoamericana que el pecado, o mejor dicho, no había una concepción de pecado, sino simplemente la única obligación hacia el mundo de las deidades, era justamente el de servirles, hacerles sus sacrificios de sangre, y los dioses a cambio te daban buena cosecha y demás? Entonces, ¿cómo de un momento a otro viene el conquistador y te dice, mira, esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto. Y creo, bueno, tú eres la especialista en el tema, quiero suponer que en este tipo de textos que trabajas se puede ver un poco esta resistencia a este cambio de pensamiento, ¿o me equivoco? Sí, claro. Justamente es bastante evidente la resistencia cuando se encuentra uno con textos y textos y textos que hablan de lo mismo y que insisten en ejemplos y que insisten
en mostrarle al indígena cómo esto que tú haces está mal. Y en esta necesidad de ilustrarles, por ejemplo, los martirios del infierno, ¿no? Entonces, justamente lo que dices es muy interesante porque sí, fue un proceso súper complicado de enseñarle a los indígenas nuevos conceptos, enseñarles esto que hacías está bien, pero esta otra cosa que hacías está mal. Y justamente todo este tipo de materiales fueron recursos para ir insistiendo, ¿no? Podríamos decir eso, que son como llavecitas que van apretando y apretando y apretando para ir cambiando una mentalidad. Y también, como mencionas tú, ¿no? Fue un proceso súper fuerte y súper violento a nivel, sí, de contacto bélico, pero también cultural y de pensamiento, ¿no? Pues imaginémonos si llega alguien y nos dice que todo nuestro sistema de creencias está mal y que ahora debe ser de esta manera, ¿no? Entonces, sí, fue algo bien fuerte y que, como le platicaba a Alberto, hoy día muchas cosas permanecen, pero también muchas cambiaron y muchas se mezclaron. Entonces, hay muchas cosas que pensar al respecto. Muchas gracias, Monse. Sí, bastante complejo todo esto. Cuando de la noche a la mañana te dicen, no, pues todo lo que estabas haciendo estaba mal y yo te voy a decir cómo se debe de hacer. Si a nivel persona es algo muy difícil, bueno, a mí me ha tocado vivirlo, ¿no? Alguna vez me dijeron que mis creencias estaban mal y fue un proceso muy difícil. Ahora imagínate esto a nivel social, a nivel colectivo. Debe haber sido algo bastante complicado. Y pues bueno, vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Nos dice aquí Luis Carlos Villanueva. Me pareció muy ilustrativa tu exposición. Mi pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos teóricos principales que guían tu interpretación de las fuentes? Bueno, yo sigo junto con mi asesora la Escuela de la Nueva Filología. Bueno, así se le conoce. Es una escuela norteamericana que lo que propone es que en este tipo de textos cristianos en lengua náhuatl todavía están presentes ideas de los indígenas, aunque ellos no las escribieran de puño y letra, sino que a partir de conceptos se puede escuchar por atrás, entre líneas, esas voces. Y entonces es posible hablar de resistencia y hablar de todo este proceso de diálogo, de transformación y de adaptación de conceptos. Eso es lo que hace la nueva filología y esa es como la teoría que yo he agarrado. Por supuesto que como toda teoría debe tener sus advertencias y sus matices, pero básicamente es como la que me ha ayudado a generar preguntas, diría yo, que eso es lo que más me ha gustado de esa parte, ¿no? Las preguntas que me ha ayudado a generar, más allá de los pros y contras como teoría, porque además creo que uno cuando se acerca a investigar cualquier tema, trae un montón de mezcla de todos lados, ¿no? Y entonces lo interesante es hacer algo padre con todo eso, ¿no? También la historia social, por ejemplo, puede entrar y dar muchas cosas súper interesantes y súper importantes, súper poderosas para estudiar la historia y para que tenga sentido ahorita. Entonces creo que la respuesta concreta sería la nueva filología, pero que atrás y junto con ella hay muchas otras cosas que se mezclan y que construyen. Muchas gracias. A ti. Gracias, Luis. Vamos a darle la palabra a Ricardo Nieto. Bueno, primero que nada, pues me gustó mucho la exposición. Felicidades. Gracias. Y mi pregunta sería, ¿qué tanto afectó o afectaron estas enseñanzas en la práctica? Es decir, ¿realmente las enseñanzas fueron disminuyendo a la presencia de estas alegradoras? ¿O fue más bien por presiones
digamos, de leyes, de fuerza como de la guerra, pues, o fue fue las enseñanzas las que fueron acabando con esta práctica? Bueno, la respuesta em, podría darse con el mundo de hoy. Hoy todavía hay prostitutas, entonces no se erradicó, no se erradicaron este tipo de prácticas. En Nueva España, ya con la conquista bien impuesta, también había lugares especiales para hospedar y recoger a estas mujeres y enseñarles el camino verdadero, sin pecado, digamos. Pero no, por supuesto que no se erradicó, como tampoco se erradicaron muchas de las creencias indígenas. Esto de las malas mujeres es solamente una fracción y es un ejemplo de cómo se crearon discursos para enseñar un nuevo sistema de creencias. Pero en realidad hay muchos ejemplos y este y otros nos dan cuenta de cómo se mantienen ciertas prácticas aunque los discursos sean diferentes. Pero sí, justo sobre la prostitución, pues podría decirte que en Nueva España continuó, que en el México independiente continuó y que hoy día continúa, ¿no? Entonces, también creo que sirven este tipo de estudios para preguntarnos por qué es que continúan eh, y cuáles son las ideas que permiten darles el tinte negativo o darles el tinte de explotación de los cuerpos, ¿no? También podría ser por ahí. Muchas gracias por tu pregunta. Pero sí, puede estudiarse desde diferentes coordenadas, ¿no? Tiempo, espacio. Y es que la respuesta es que siempre y por todos lados hay este tipo de prácticas. Y la cosa es ver cómo es que se entiende y cómo es que se desarrolla. Muy bien. ¿Quedó resuelta tu pregunta, Ricardo Nieto? Sí, 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 quedó resuelta. Gracias. Gracias. Ok, gracias, Ricardo. Bueno, ya estamos llegando a la recta final. Pues antes de finalizar, veo que hay varios historiadores por aquí. Les quiero igual extender la invitación a quien guste participar con alguna charla. El mes de febrero todavía vamos a tener temáticas libres. Por ahí voy a contactar a Luis Villanueva, que me había contactado. Al rato te mando un mensaje para que veamos lo que me habías comentado. Y si alguien más gusta igual dar alguna charla, pues por favor contácteme y con gusto vemos qué tema es y le vamos agendando un espacio. Y pues bueno, aquí en el chat les voy a dejar la grabación de la ponencia del día de ayer, que se tocó el tema de las herejías. Por si gustan ahí echarle un ojo, pues los invito a que lo revisen. Monse, ¿algún comentario final antes de terminar? Pues agradecerles a todos y a todas su presencia y sus preguntas. Estoy muy emocionada de que hayan estado varios de los que conozco, entonces les agradezco mucho. Y bueno, también agradecerte a ti, Fausto, la invitación y por este espacio que he visto en el que se presentan muchas personas y la verdad es que está muy padre compartir lo que hacemos porque de pronto ya se nos acaba con quién platicar, entonces está muy padre compartir y también está muy padre conocer que la gente se interese por estos temas. La verdad es que es muy emocionante que de todo el contenido de internet agarren un cachito de su tiempo y se vengan para acá. Entonces yo los invitaría a que sigan haciéndolo, a que no se pierdan este tipo de cosas y que se sigan preguntando y si tienen dudas, preguntas, que se acerquen a la gente que le gusta, que le sabe y que también le entren a leer y a investigar porque se pueden llevar cosas y sorpresas muy, muy, muy buenas. Entonces, pues nada, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Monse. Un último comentario aquí. Carlos Jesús nos dice, excelente charla por parte de Montserrat. Ojalá haya otra charla por parte de ella en el futuro. Muchas gracias.
Pues bueno, con esto vamos a terminar la sesión del día de hoy. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y en especial gracias a ti, Monse, por haber compartido tus conocimientos. Y pues te doy las gracias en nombre del gobierno de la Ciudad de México y del programa Pilares. Y bueno, en cuanto tenga tu constancia, te la estaré haciendo llegar. Gracias, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues Gracias, gracias a todos. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gibran. Gracias, hasta luego. Bye.